buenas tardes. Yo creo que todos tienen hambre, así que trataré de ser breve. La charla de la doctora Ruiz es una gran introducción para lo que ahorita les voy a presentar, en lo cual trataré de convencerles de que la composición corporal varía pre- y post-trasplante y que es muy importante para el pronóstico de los pacientes antes del trasplante y que por tanto tenemos que darle la importancia que requiere y tratarla para tratar de que nuestros pacientes vivan más y mejor. Bueno, me pidieron que hablara de composición, pero voy a meter algo de función, que creo que también es muy importante y va aunado a propiamente la composición corporal. No tengo ningún conflicto de interés para esta charla. Estos son los objetivos, vamos a irnos uno por uno. Pero voy a hablar sobre las generalidades, que prácticamente ya fue descrito por la doctora Ruiz. La resonancia magnética, cuando vemos imágenes de este tipo, donde podemos perfectamente delinear qué es grasa, qué es músculo, qué es hueso, qué es órgano, etcétera, son muy importantes, pero claramente si hiciéramos una resonancia magnética para cada uno de nuestros pacientes del cuerpo entero, pues sería algo muy complejo. Lo mismo podría pasar con la tomografía computada. Entonces, aunque los estudios, este tipo de estudios de imagen son muy importantes, no son muy útiles para lo que queremos hacer. Lo que sí tenemos con mayor utilidad y que ha estado demostrado en la literatura es que la tomografía correlaciona muy bien con la composición corporal. Propiamente el término de sarcopenia, como ya se describió, es muy útil, tiene gran exactitud, está disponible en pacientes para trasplante, pero por supuesto tiene el problema de que implica radiación y que es una radiación significativa y que por supuesto tiene un coste elevado. En cuanto al DEXA, el DEXA igual es un método tradicional, muy útil. La radiación es mucho menor, fíjese cómo cambia de mili a microsieverts, y también está afectado por la sobrecarga hídrica. La bioimpedancia y sus derivados, como son el análisis de vectores y el ángulo de fase, aunque tienen algunas cuestiones en cuanto a la validación, el uso de una población de referencia, el uso de ecuaciones, etcétera, es muy útil, es muy fácil de aplicar en cualquier clínica, son altamente disponibles, pero tiene, por ejemplo, el problema de que no evalúa la masa ósea, a diferencia del DEXA, se esperaría que fuera un poco más inexacto en consecuencia y que además está afectado por la sobrecarga hídrica. Entonces vamos a hablar sobre los estudios en los cuales ya se ha dicho cuál es el valor predictivo de estas técnicas. Entonces el primero, voy a empezar con la tomografía, que la tomografía es lo que está ahorita en consensos y que es lo que tiene mayor utilidad, al menos, o se le ha dado mayor proyección, perdón, no utilidad, en la comunidad científica, y este es un metaanálisis en el cual tomaron 4 estudios con tomografía. Todo esto son mediciones ya sea del psoas o mediciones de todo el área de músculo a nivel abdominal, y lo que podemos ver es que es significativo, la P es de 0.05, de tal manera que se predice la mortalidad pretrasplante cuando a un paciente se le identifica sarcopenia mediante tomografía. Importante mencionar que aquí los autores de este metaanálisis dijeron que no querían utilizar los 2 estudios, solo utilizaron uno de ellos, porque había un traslape de 15 pacientes entre los dos. Los 2 estudios tienen más de 100 pacientes, por lo que realmente esto fue alguna exageración metodológica, y cuando se incluyen todos los estudios en este metaanálisis podemos ver que la significancia es todavía mayor. O sea, la tomografía predice mortalidad pretrasplante. De igual manera, la sarcopenia también predice mortalidad post-trasplante, como podemos ver aquí con esta razón de riesgos, en las cuales el riesgo casi se duplica para mortalidad pre- y post-trasplante cuando los pacientes presentan sarcopenia. Además, otras cosas interesantes que se han encontrado con la sarcopenia identificada mediante tomografía es que predice complicaciones quirúrgicas después del trasplante, predice infección, especialmente las bacterianas, así como la sepsis post-trasplante, y predice un incremento en la estancia hospitalaria, ya sea en la terapia intensiva o en general en hospitalización. Ahora, algo que tenemos y que este metaanálisis fue muy claro en mencionar es que hay 2 métodos que son utilizados por distintos centros. Uno, el cual mide todo lo que está aquí en rojo, que es todo el músculo que se encuentra al nivel de L3, y otro método en el cual solo se mide propiamente el área del psoas. Y bueno, por ahora lo que tenemos es que el que tenemos que utilizar es el que mide todo el área de músculo abdominal versus el del psoas, y les voy a decir por qué.
En este grupo, en el cual es un consorcio para evaluar ejercicio, aptitud física, podemos ver que incluyendo casi 400 pacientes que estaban enlistados para trasplante, aquí cuando se compara la gente que no tiene los hombres sin sarcopenia contra los hombres con sarcopenia, podemos ver que hay una notoria diferencia en cuanto a pronóstico, en cuanto a mortalidad. La gente con sarcopenia, aquí en la línea punteada, tiene mayor mortalidad, y lo mismo con las mujeres. Fíjense, como sin sarcopenia esta es la mortalidad, esto es con sarcopenia. Otra cosa muy importante es que este estudio lo que estableció son los nuevos puntos de cortes que se tienen que estar utilizando para cualquier persona que quiera publicar utilizando esta tecnología, que es 39 para mujeres y 50 para hombres, puesto que hay muchos puntos de corte en la literatura. Este es el estudio más grande de este tipo. Y algo bien importante es que no entendíamos muy bien por qué las mujeres enlistadas para trasplante tienen una mayor mortalidad cuando se compara contra los hombres. Y se ha buscado distintos marcadores, si es la severidad de la afección hepática, etcétera. Y lo que este estudio encontró muy relevante es que la diferencia en mortalidad, fíjense, 56% en mujeres contra 26% en hombres, cuando se ajustó a la presencia de sarcopenia, desapareció, lo cual sugiere que es precisamente la menor cantidad de masa muscular que tiene la mujer lo que predice lo que se asocia a una mayor mortalidad cuando están en la lista de trasplante. Todo esto, por supuesto, tiene que ver con tecnología. No sé si aquí ustedes jugaron Nesapón, a mí todavía me tocó jugar el Nesapón, supongo que la mayoría de ustedes están muy jóvenes para ello. Después tuvimos el Atari y después ya tuvimos el Xbox con realidad virtual. Entonces, conforme vaya avanzando la tecnología en cuanto a imagenología, tenemos seguramente métodos más específicos para poder identificar sarcopenia. El problema es qué tan práctico y qué tan asequible va a ser esta tecnología para toda la población. Y como un ejemplo de esto, este es un estudio japonés recientemente publicado hace apenas un par de meses, en los cuales ya nos están diciendo que para qué medimos el psoas, que es mejor, para qué medimos el área transversal del psoas, que lo mejor, una medida todavía mejor es hacer una reconstrucción por imagen por completa del músculo del psoas, y lo cual tiene una mayor exactitud pronóstica comparado con el corte transversal. Entonces, nuevamente, creo que aquí lo importante decir es que ahorita lo que tenemos es el índice de músculo esquelético a nivel, tomando todos los músculos abdominales a nivel de L3, pero probablemente en unos años vamos a tener alguna otra medición conforme la tecnología vaya avanzando. El DEXA, que ha sido probablemente algo muy clásicamente estudiado para composición corporal, se evaluó en este estudio con 59 pacientes, y podemos ver que comparado con tomografía identificó 72% de pacientes con sarcopenia, DEXA entre el 42 y el 52, y aquí tenemos lo que es la circunferencia del brazo, en el cual encontró algo muy parecido a lo que encontró DEXA, pero lo que les quiero resaltar de aquí es que cuando vemos la correlación entre lo que encuentra la tomografía y lo que encuentra el DEXA, ya sea cuando se mide toda la grasa corporal, todo el músculo corporal, o cuando se mide el músculo a nivel de las extremidades o la grasa que está libre, la masa que está libre de grasa, podemos ver que hay una muy buena correlación, por lo cual pareciera ser que DEXA y tomografía, los dos son métodos que pueden ser de mucha utilidad para identificar sarcopenia en este grupo de pacientes. La circunferencia y lo que es la dinamometría no fue de utilidad para poder discernir pacientes con y sin sarcopenia, utilizando la tomografía como el estándar de oro en este estudio. En cuanto a la bioimpedancia, aquí les quiero mostrar este estudio que incluye varios trasplantados, son candidatos a trasplante, pero no todos son de hígado, hay por ahí como la mitad entre corazón y pulmón, pero son igual pacientes muy graves. Y podemos ver que la correlación entre DEXA y la correlación con pacientes y con bioimpedancia es muy buena, es del 0.97, y hay un gran acuerdo entre estos dos métodos. El problema, como ya nos mencionó la doctora Ruiz, es que la variabilidad va a depender de cuál es el control que se utiliza, así como de la ecuación que se utiliza para evaluar este tipo de tecnología. Sin embargo, lo que estos autores encontraron, que me pareció muy interesante, es que cuando se comparan los pacientes con los controles, podemos ver que los pacientes, esta es la masa libre de grasa, como el equivalente al músculo, podemos ver que los controles tienen más músculo, tanto hombres como mujeres.
tanto por DEXA como por bioimpedancia. Y aquí, si nos vamos hacia la masa grasa, podemos ver que los pacientes tienen un poco más de grasita, especialmente los hombres, comparado con los controles. Esto no salió significativo en las mujeres, pero lo más importante es que si ustedes comparan lo que se encontró en cuanto a kilogramos de masa libre de grasa o de masa grasa, comparando DEXA con bioimpedancia, son prácticamente iguales, ¿no? La correlación fue perfecta en este estudio utilizando estos dos métodos, lo cual nos trae un poco más de certidumbre de que el uso de la bioimpedancia es un método suficientemente exacto para este tipo de pacientes. Nuevamente aquí es para mostrarles el cambio post-trasplante. Aquí podemos ver pacientes pre-trasplante, hombres y mujeres, y podemos ver cómo lo que es la masa grasa, incrementa en el post-trasplante, y eso se los quise traer a colación porque a pesar de que el índice de masa es normal en estos pacientes y que por tanto esta pérdida de masa grasa es anormal, se logra recuperar en el post-trasplante. El problema es que no se recupere de más, como vamos a ver en unos momentos. Este es un estudio donde de hecho la primera autora es la doctora Ruiz, donde podemos ver que cuando se utiliza el índice de masa en casi 250 pacientes con cirrosis con este seguimiento, el ángulo de fase, cuando se utiliza la bioimpedancia a través del ángulo de fase, podemos ver que predice una duplicación en la mortalidad de pacientes con cirrosis, lo cual es independiente del puntaje de MELD, de la presencia de ascitis y de manera muy importante de si son hombres o mujeres. Algo que ha pasado con la tomografía es que la tomografía resulta muy útil en hombres, pero resulta mucho menos útil en mujeres en la mayoría de los estudios, excepto el consorcio que les mostré, pero aquí podemos ver que inclusive en un estudio con un menor número de pacientes, el sexo no parece afectar esta tecnología. De tal manera que aquí en pacientes no descompensados con un Child-Pugh abajo de 7 o con un score de MELD abajo de 14, podemos ver como la presencia de caquexia o sarcopenia, tomándolo tal vez como de manera inadecuada como un equivalente, la presencia de caquexia incrementa la mortalidad en estos dos en pacientes descompensados. Ahora vamos a movernos un poquito hacia lo que es la función y dejemos la anatomía. Recuerden que a fin de cuentas somos lo que depende nuestra voluntad y nuestra capacidad. Si yo quiero hacer algo, si quiero escalar el monte Everest, como la doctora Punita Tandon va a hacer el próximo mes, pues necesito tener la capacidad funcional para poder hacerlo y no todos vamos a poder hacerlo. De tal manera que es precisamente esta función, la función física o cuando se evalúa la capacidad funcional, es como la integración de todo nuestro estilo de vida. De tal manera que si nosotros nos enfocamos nada más a evaluar sarcopenia, no estamos evaluando la totalidad de un individuo en cuanto a su independencia y en cuanto a su capacidad para realizar actividades. La otra parte, entonces, que tenemos que evaluar es el physical fitness o la aptitud física, donde, por supuesto, cuando esta va bajando, pasa lo que se conoce como desacondicionamiento y donde el rendimiento cardiopulmonar o propiamente lo que se conoce como la actividad aeróbica es muy importante. De tal manera que si combinamos un déficit en sarcopenia con un déficit en el rendimiento cardiopulmonar o en la aptitud física, eventualmente lleva a un deterioro funcional, el paciente pierde independencia, esto lleva a un síndrome geriátrico que se llama fragilidad, lo cual incrementa el riesgo de muerte. Entonces, la integración de la función con la anatomía son bien importantes para poder evaluar de manera íntegra a estos pacientes. Vamos a hablar un poco del pronóstico en cuanto a la función. Y este primer estudio es sobre una prueba, se realizó una prueba cardiopulmonar en 135 pacientes, se les midió cuál era el consumo de oxígeno pico, que es una medida de la capacidad aeróbica cardiopulmonar de cualquier individuo, y podemos ver que el 60% estaba con un deterioro grave, pero el 88% de los pacientes con cirrosis tenían deterioro en la función cardiopulmonar. Y obviamente los pacientes que tenían el deterioro más severo tenían una mayor mortalidad comparado con los pacientes que tienen una función cardiopulmonar normal. Lo mismo nos demostró la doctora Carey de la Clínica Mayo en Arizona, donde podemos ver que con la prueba de caminata en 121 candidatos, que por cierto correlacionó muy bien con el MELD, el grupo que estaba en el tercil más bajo, aquellos pacientes que caminaron menos de 250 metros a los 6 minutos, la prueba que ya nos explicó la doctora Ruiz, podemos ver que
la mortalidad es significativamente mayor. De hecho, les comento que algunos centros, como por ejemplo la Universidad de Alabama en Birmingham, ellos utilizan esta prueba, se la hacen a todos sus pacientes y si el paciente tiene menos de 250, lo mandan a rehabilitación y no lo trasplantan hasta que logre subir el score de la caminata de 6 minutos. Nosotros hemos hecho esto en algunos pacientes con fragilidad que hemos identificado. Ahora, vamos a definir qué es fragilidad. Como ya dije, es un síndrome geriátrico, depende del envejecimiento celular. Sabemos que cirrosis está asociada con una aceleración en el proceso de envejecimiento celular. Hay una afección funcional acumulada en múltiples sistemas fisiológicos, hay una reserva homeostática y hay un problema en cuanto a la resistencia al estrés, aumenta por tanto la vulnerabilidad y aumenta el riesgo de desenlaces clínicos adversos, incluyendo caídas, hospitalización y por supuesto mortalidad. Dos palabras claves o dos conceptos claves aquí es resistencia al estrés está disminuida y hay mayor vulnerabilidad. Si nos vamos a la literatura geriátrica, estos son los 6 principales componentes de fragilidad y lo que les quiero decir es que la pérdida de peso no es algo que pueda ser muy útil en nuestros pacientes, puesto que nuestros pacientes tienen ascitis y pueden tener cambios de peso muy repentinos por uso de diuréticos o por paracentesis. Es algo, por tanto, poco práctico en nuestra población y que cognición o en general de problemas psiquiátricos o cognitivos tampoco van a ser muy útiles porque la mayoría de nuestros pacientes en etapas avanzadas van a tener encefalopatía. De tal manera, lo que nos queda para evaluar en cuanto a fragilidad son todas las funciones que tienen que ver con la capacidad funcional o con la función física. Ahora, recordemos que así como cuando se hacía el índice de masa corporal, ¿no? Si uno llega y le pregunta al paciente, oye, ¿cuál es tu peso? Oye, dime cuál es tu talla, pues todo el mundo se ve mucho más flaco y mucho más alto de lo que es y que igualmente la gente se cree mucho más aeróbica y con una mucho mejor aptitud física de la que realmente tiene. Y este es el problema de si usamos para evaluar la aptitud física algunos puntajes que son autoinformados, como pudiera ser el performance status del ECO o como pudiera ser el puntaje de Karnofsky. De hecho, esto fue identificado o fue descrito ya de manera muy interesante por el doctor Michael Dunn de la Universidad de Pittsburgh, donde ellos les pusieron a sus pacientes acelerómetros como el Fitbit para ver qué tanto caminaban. Estos son los pasos que realizaban estos pacientes, eran realmente muy bajo, prácticamente de actividad basal, pero todos esos pacientes, o la mayoría de esos pacientes, se mencionaron que su actividad física era normal. De tal manera que, así como para sacar el índice de masa corporal, hay que subir a su paciente a la báscula y hay que medirle la talla al paciente. Igual, preguntar la actividad física no es algo muy útil en nuestros pacientes. Hay que medirla de manera directa. En cuanto a fragilidad, este es el estudio que ha sido propuesto por la doctora Lai de la Universidad de San Francisco. Y lo que les quiero mostrar aquí, esto fue publicado recientemente, es que si ustedes comparan, estos son áreas bajo la curva, es digamos la exactitud de la prueba que ella ha diseñado, que modificó de este autor Fried de geriatría. Ahorita les voy a mostrar la prueba. Lo que pueden ver es que la exactitud mejora para cuando se combina el MEL sodio con este puntaje de frailty que cuando se utiliza cualquiera de estos dos de manera independiente. De tal manera que esta medida o este puntaje permitió reclasificar 19% de pacientes que según el MELD no iban a morir, pero que fallecieron en la lista de trasplante o que tuvieron que ser retirados de la lista porque estaban muy graves. Y esto es bien importante porque identificar a estos pacientes nos permitiría mandarlos a programas de rehabilitación, los cuales permitirían que eventualmente esta paciente llegue a trasplante y que no fallezca mientras esté en la lista. Y la mortalidad incrementa entre el 19 y el 45% por cada punto de esta escala. Ahora me preguntarán, ¿cómo se saca esta escala? Bueno, se tiene que hacer una dinamometría con la mano dominante, que ya dijimos, el dinamómetro por sí solo no funciona, pero como parte de la escala de esta escala de Frailt es importante, se tiene que hacer el sit-to-stand, que acaba de describir la doctora Ruiz, en el cual se mide el tiempo para realizar 5 sentadillas, se tiene que hacer una prueba de balance, donde se le pide al paciente que se ponga los pies en estas posiciones, y que obviamente se tiene que poner en una posición y no tiene que estar sostenido de absolutamente nada. Y bueno, todo esto se puede meter en esta página donde uno mete los datos y le arroja un resultado. Por ejemplo, en este caso, el score de este paciente es de 4.99 e inclusive le da una gráfica donde uno puede ver exactamente dónde está su paciente en cuanto a el grupo de fragilidad.
Post-trasplante, el problema que tenemos es obesidad. En este estudio de la Clínica Mayo lo que podemos ver es, este es el incremento del índice de masa corporal de 30 días, 4 meses, 1, 3 y 5 años, y cómo el porcentaje de pacientes con obesidad aumentó de 24% al 40%. Los pacientes post-trasplante son muy felices comiendo, la comida ya les sabe y entonces comen bastante. La sarcopenia no es reversible en el post-trasplante. En este estudio japonés podemos ver que del 100% que tenían sarcopenia, todos siguieron con sarcopenia, y de los pacientes que no tenían sarcopenia pre-trasplante, 15% desarrollaron sarcopenia post-trasplante. La mejora, la aptitud física, o lo que decíamos de la prueba cardiopulmonar, tampoco mejora, y podemos ver cómo la mejoría que tuvieron fue muy poco significativa, y que de hecho fue explicada porque mejoró la hemoglobina y porque los pacientes habían disminuido beta bloqueadas. De tal manera que si no ponemos a nuestros pacientes a hacer ejercicio y a hacer cambios en el estilo de vida, estos deterioros en aptitud física y sarcopenia no mejoran por sí solos. De tal manera que si tenemos un modelo de que hay enfermedad, una intervención y restablecimiento de salud, actualmente lo que hacemos son programas de rehabilitación donde mandamos a fisioterapia a un paciente post-trasplante, y lo que tenemos que empezar a hacer es una prehabilitación donde mandamos a nuestro paciente a un programa de tratamiento físico antes de que se haga el trasplante, y donde esto tiene que ser un programa íntegro que lo que busque son cambios en el estilo de vida para mejorar sarcopenia y prevenir obesidad. Esta es una aplicación que actualmente estamos desarrollando en la Universidad de Arkansas, donde lo que estamos buscando, como no todos tienen un centro de rehabilitación para poder mandar a sus pacientes, que hay una intervención virtual en casa, que se ajuste el nivel de ejercicio a la gravedad del paciente, que hay un monitoreo por acelerómetro con una intervención dietética adecuada, educa a los proveedores de tal manera que cualquiera va a poder dar una prescripción de ejercicio, y permite que los pacientes compitan entre sí de tal manera que haya también incremento en la motivación para que hagan ejercicio. Para concluir entonces, podemos decir que estas tres técnicas son muy útiles para determinar cuál es la composición corporal. Actualmente la tomografía computada, sea cierto o no, es lo que está en términos de grupos de consenso como el estándar de oro, insisto, lo sea o no. La sarcopenia, por tanto, si quieren publicar, van a tener que incluir tomografía computada. Sarcopenia que se predice en mortalidad, tanto pre como post-trasplante. La función, sin embargo, tiene que estar asociada a la evaluación de la composición corporal, porque el deterioro funcional sin sarcopenia también tiene un incremento en la mortalidad, y eso está muy bien demostrado. Fragilidad es un nuevo concepto que estamos utilizando en trasplante y que hay que empezar a hacer la asociación con qué tanto afecta la mortalidad en quiénes y cuáles son los pacientes que se van a mandar a un sistema de prehabilitación. Y el trasplante por sí no mejora ninguna de estas condiciones, sino al contrario, lo que tenemos es una peor capacidad funcional y una peor composición corporal, puesto que nuestros pacientes se vuelven obesos en el post-trasplante. Por tanto, necesitamos una intervención temprana mediante programas integrales que lo que busquen es un cambio en el estilo de vida. Muchas gracias.